Vamos a tener una conversación también en los próximos minutos para la reflexión. Y vamos a conversar con un colega y amigo que conocemos una buena cantidad de años, analista político, conductor de un programa exitoso en TV+, el canal de señal abierta. Me estoy refiriendo a Óscar Díaz Moscoso, que ya lo hemos tenido en programas, ha habido una pausa, pero que es un gusto siempre conversar con él, porque hay varios aspectos que queremos comentar en este escenario electoral. Me dice producción que ya lo tenemos en línea, así que le damos la bienvenida. Bienvenido a Ánfora 2026, Óscar. Néstor, un gusto hablar contigo, no sé si me escuchas bien. Perfectamente, perfectamente, y es un gusto, después de una pausa necesaria, creo, en nuestra proyección profesional. Y estaba comentando con nuestros televidentes, Óscar, de el trabajo de reflexión que están cumpliendo los medios de comunicación, y siendo un programa dedicado a la minería, a la protección del medio ambiente que tú conduces con éxito en TV+, ha habido un tiempo para la reflexión. ¿Qué es lo que deja este Congreso? Y un primer comentario macro del proceso electoral, Óscar. Bueno, Néstor, efectivamente yo estoy ya cumpliendo 5 años al aire en ATV+, del grupo ATV. Es el canal de noticias el más importante del Perú desde el punto de vista televisivo, porque está en las 600 empresas de cable del Perú, y allí tenemos el programa Tierra Adentro, todos los domingos de 7 a 8 de la noche y de 9 a 10 de la noche, o sea, en el prime time de los domingos. Y es un programa económico empresarial, así lo anunciamos. Es un programa que habla mucho de minería, petróleo, energía, pero ciertamente también de otros aspectos de la economía nacional, como la agricultura, por ejemplo. Por lo tanto, por eso el nombre, Tierra Adentro. Pero lo que hacemos sí es darle, digamos, un filo político. Tú me conoces ya más de 30 años, y obviamente yo habiendo dirigido programas políticos, eso no puede estar, digamos, fuera del tablero. Además, porque la política tiene que ver directamente con el devenir económico de nuestro país, para bien y para mal. En el Congreso de la República en estos últimos 5 años ha sido definitivamente para mal. Si la economía peruana sigue creciendo, sigue siendo la que tiene la economía más fuerte, la que tiene el menor índice inflacionario, la que tiene el menor proporción digamos, de endeudamiento respecto al PBI, la que tiene el mayor crecimiento permanente de las exportaciones tradicionales y no tradicionales de América Latina, que es la envidia de América Latina, es gracias al sector privado, y es a pesar del Estado. Y a esto le hemos agregado este Congreso, que yo llamo filo gangsteril, que algunos llaman el pacto mafioso, que ha cometido una serie de satrapías que nunca habíamos visto, y como yo dije en un editorial que está en TikTok, nos hace extrañar a los congresos Comepollo, Lavapiés y Robacable, porque ninguno de esos congresos se atrevió a tanto. ¿Y a qué nos referimos, Néstor? Pues nada. Por ejemplo, este Congreso ha cambiado 50 artículos de la Constitución. ¿Te acuerdas cuando llegó Castillo y dijeron, no, Castillo quiere cambiar la Constitución, a la Constitución no se le toca? Bueno, ha cambiado 50 artículos de la Constitución. Entonces, es lo que está pasando, obviamente, es que hemos tenido un Congreso que ha abusado de su poder y sigue abusando de él. Esa es una realidad de este Congreso, ¿no? Y hacíamos una reflexión en torno a al video que tú has elaborado, serio y sobre todo responsable como comunicador, y no solamente como conductor de un programa que tiene connotación principalmente económica, sino como hombres, como peruanos. Y como comunicadores, además, con la experiencia que tú tienes de varios programas políticos, que en pocos minutos lo vamos a pasar luego de la entrevista, pero vamos a pedirle a producción que nos ponga a imágenes, porque hay que analizar este pacto mafioso, y en la que además, Óscar,
hay 89 congresistas actuales que están yendo a la reelección camuflados en una operación de blindaje futuro en varios partidos políticos. Y de los que están presentes principalmente en el Congreso Nacional. ¿Qué reflexión hay en ese escenario, Oscar? Si, por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, ¿cuál es el problema de abrir la opción de la reelección si la gente decide? Es cierto, decide en parte, pero las reglas han sido puestas de tal manera, hablo de las reglas electorales, Néstor, que, como yo digo, las cartas están marcadas y los dados están cargados. Es decir, está hecho todo para que, aunque sea que la señora Fujimori, por ejemplo, ahora tenga 10 o 11% y pasa segunda vuelta, pero sea la primera minoría en el mundo del Lilliput, pues esa, la fórmula va a permitirle tener una minoría mayoritaria, ojo, espero que se entienda, o la mayor minoría en Cámara de Diputados y Senadores. Y también va a permitir que, aunque no querramos que tal o cual ingrese, la fórmula permite que ingresen estos que se han presentado a la reelección si es que están en los primeros lugares de las listas por arrastre. Recordemos que no todos los votantes marcan una opción. Muchos de ellos marcan el partido, el símbolo partidario y no ponen nada, con lo cual obviamente dejan en manos de los evaluadores de los votos, al Jurado Nacional de Elecciones, que coloque en buena cuenta dentro de la cifra repartidora a los que buenamente. Ahora, lo que está pasando ahora, Néstor, es terrible. Mira, terrible en el sentido siguiente. Muchos de los parlamentarios que hoy, digamos, son rechazados, tienen un alto índice de desaprobación, hablo de parlamentarios individuales, o políticos que han formado parte de este pacto mafioso, están seguros, no importa lo que pase el domingo, están seguros en el Senado o en diputados. Por ejemplo, el señor López Aliaga, que todo indica no va a pasar a segunda vuelta, va a ser senador, sí o sí, lo cual le da inmunidad, lo cual le va a permitir seguir atacando al Estado y seguir mintiendo. Te recuerdo que acaba de salir esta semana el segundo dictamen de un juez en Norteamérica que nuevamente hace que el municipio de Lima pierda frente al juicio por los peajes, con lo cual ha pasado de ser penalizado con $250 millones a $350 millones gracias al señor López Aliaga. ¿Y qué va a hacer él cuando llegue a ser senador? Bueno, protegerse. O sea, estamos en una situación realmente delicada. Yo creo que ellos no entienden que no es que llegan al poder y son intocables. Felizmente existen medios como este, como el tuyo, como el que yo también defiendo, esta ventana que es tierra adentro, para, digamos, denunciar las cosas que no están bien. Que la voz del pueblo es la voz de Dios, se dice, y el votante tiene también un poder. Y eso esperamos que ocurra en estas elecciones, por lo menos en las conversaciones que hemos tenido con el peruano de a pie, señalan primero un hartazgo a la clase política actual. Segundo, un rechazo a los congresistas, que es 95% de desaprobación y sin embargo están en esta operación de blindaje. De manera que, ¿qué tan importante para el comentario, Oscar, qué tan importante puede ser el que los peruanos que van a las urnas puedan castigar en el buen sentido a estos partidos políticos del pacto mafioso, como se les señala al Parlamento Nacional? Néstor, como están las cosas, yo me atrevería a pedirles a los que nos están viendo y piensan, digamos, pues están en su derecho, a votar por partidos o candidatos presidenciales que hoy están en el Congreso, porque así es la democracia, ¿no? Nadie puede prohibirles eso, pero si están pensando, en todo caso, lo que podríamos pedirles es que voten por su candidato que forma parte de los partidos que hoy gobiernan. Hablo de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, ¿no es cierto? Perú Libre, Juntos por el Perú, si quieren. Pero en diputados y senadores marquen otra opción, que no sean ellos. ¿Para qué? Para darles un mínimo de equilibrio respecto a el desarrollo de su gobierno. Eso no quiere decir que va a haber una oposición a ultranza, sino que vamos a recuperar un mínimo del equilibrio perdido gracias a este Congreso. Es una
estoy apelando al entendimiento de nuestros seguidores, pero obviamente cada uno está en derecho a hacer lo propio. Lo cierto es, Néstor, que esta es una elección que para mí es tan importante como lo fue en su momento el retorno de la democracia en el año 2001, después de la caída del régimen de Fujimori y Montesinos. Si bien no hemos tenido un golpe de Estado, se ha dado un golpe de Estado desde el Congreso. Y no lo digo yo solamente, lo dice el New York Times en un artículo interesantísimo que dice cómo destruir la democracia sin aplicar un golpe de Estado, describiendo la manera como este Congreso, el actual, el gobernado por Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, Podemos, Somos, ha cambiado, por ejemplo, el régimen presidencialista que tenemos desde hace décadas por un régimen parlamentarista. Cómo ha creado, el 2018 se dio el referéndum que tú cubriste muy bien, Néstor, donde el 90% se manifestó en contra de los peruanos. O sea, te estoy hablando de, vamos, 15 millones de votos, 15 millones de peruanos dijimos no a la bicameralidad, no a la reelección. Bueno, pues este Congreso se sentó en el referéndum, que es la voz del pueblo, como tú dices, y dijo, no, a mí me conviene la bicameralidad, así que voy a hacer que hayan 2 cámaras. A mí me conviene la reelección y voy a hacer la reelección. Esto no tiene precedentes en la historia republicana. Y no es que pasaron 50 años. No, no, no. Pasaron solo 5 o 6 años hasta que ellos cometieron el cambio del 18, digamos, al 23, 5 años, y cambiaron las reglas completamente. Y es bien gracioso, Néstor, acá termino esa parte, que el partido del señor Fujimori, que eliminó la bicameralidad, ahora haya sido el mayor defensor de la bicameralidad, básicamente para poder manejar los hilos del poder desde allí en caso de no ganar las elecciones nuevamente. Y eso el peruano de a pie lo entiende, lo entiende muy bien el mensaje, y creo que lo que tenemos que tener la esperanza quienes confiamos en la educación del pueblo, que entiendo ha avanzado, y los golpes son los que enseñan, porque estamos en un escenario de corrupción, un escenario de inseguridad ciudadana que ha llevado este Congreso, que también ha dado, como dices tú en el especial, en tu especial de lo que deja el Congreso de la República a los ciudadanos peruanos, leyes pro crimen, pro impunidad. Entonces, esperemos que el sentimiento cívico de los peruanos vaya por esa línea. Y yo coincido con que pueden votar por el presidente, pero por senadores y diputados no debería votarse, porque los partidos políticos que están en el Congreso actual, con 98% de desaprobación. ¿Qué le espera al presidente, al futuro presidente, que es fundamental para la defensa del sistema presidencialista, y que se observe lo que ha aprobado ya este Congreso, que le da un poder todopoderoso al Senado de la República, Óscar? ¿Qué papel debe cumplir este presidente, el presidente o presidenta, con la fuerza y el reclamo de la población? Sí, Senado, además, que no puede ser disuelto. Esto es algo de locos. Pero ni en Rusia, ni en China. El Senado no puede ser disuelto gracias a este Congreso mafioso que, claro, pensando ya en la reelección, dijo, bueno, que no me quiero pasar otro susto como con Vizcarra, que me cerró el Congreso, ¿no? Entonces vamos a sellar el Senado, y no se puede cerrar, haga lo que haga el Senado. El Senado puede abusar, puede atacar, puede difamar, pero no puede ser tocado. Esto rompe totalmente el equilibrio de poderes. Me preguntabas hace un rato, Néstor, en una entrevista para Globovisión de Venezuela, que de vez en cuando también tiene la gentileza de invitarme, convocarme, me decían, ¿y qué debería hacer el nuevo presidente? Claro, estoy hablando si no es parte del pacto mafioso. Claro. Si es parte del pacto mafioso, si es un candidato o candidata de los grupos que han hecho y deshecho, en estos años obviamente no se puede esperar, pero si fuese alguien fuera de él,
Hablo de López Chau, de Nieto, pero también eventualmente de Carlos Álvarez o Belmont. Los cuatro siguen con opción. Básicamente lo que esperaríamos por un mínimo de decencia y de supervivencia es que se echen a andar una reforma política, una reforma mínima que fue castrada por este Congreso. Te recuerdo que se eliminaron las PASO, las elecciones internas las eliminaron, que eran la manera en que se podía haber achicado de 36 candidatos que fueron de 35 porque uno falleció a 4 o 5. El Perú no puede tener otra elección con 35 candidatos. El próximo presidente del Perú, Néstor, esto es bien importante reflexionar, sea Keiko Fujimori, López Aliaga, López Chau, Nieto, Belmont o Álvarez, cualquiera, va a ser elegido, escuchen, por 1 de cada 10 peruanos. O sea, los que van a pasar a la segunda vuelta, Néstor, van a tener los dos primeros un promedio de 10% de votos. 10, 11, 12, 10, 11, 12, ¿de acuerdo? Eliminando los votos nulos y viciados, obviamente suben a 14, pero la verdad es que van a tener un voto de cada 10 peruanos. Y uno de esos dos que pasa a segunda vuelta va a ser electo luego presidente. ¿Qué quiere decir? Que el próximo presidente o presidenta del Perú va a tener solo la aprobación de entrada del 10% de la población. El 10% de los votantes votó por esta persona. Y tienes el 90% que no cree en esta persona. Si a eso le sumas un Congreso donde mayoritariamente este presidente o presidenta no va a tener mayoría, ¿te das cuenta lo que frente al escenario que nos estamos colocando? Donde lamentablemente las posibilidades de vacancia permanente no han desaparecido, sino que se han fortalecido. Y debemos estar preparados para que los próximos 5 años sigamos viendo el desfile grotesco de vacancias y de presidentes accesitarios impresentables. Correcto, y ese escenario está, si es que el próximo presidente o presidente forma parte de este grupo mafioso. Lo ideal es que sea no del grupo, que pueda buscar el equilibrio de poderes. Primero, segundo, que como bien dices, Oscar, el presidente va a estar huérfano de varios temas, del apoyo en el Congreso y todo eso. Es posible, de la experiencia que tenemos como comunicadores, que pueda darse un pacto tipo la Moncloa que se dio en España, con características totalmente diferentes, pero que creo que el fondo es el mismo. ¿Es posible, será posible tener ese escenario ya conociendo el presidente que no sea del pacto mafioso, Oscar? No, definitivamente, si no forma parte de los partidos que hoy integran el Congreso, es decir, estamos hablando, vamos a ser bien claros, si terminan siendo presidente Carlos Álvarez, Ricardo Belmont, Alfonso López Chau o Jorge Nieto, digamos que hay opción para ellos, que no forman del pacto mafioso, no es que son perfectos, no es que son ideales, sino que no forman parte de lo que es hoy la realidad del Congreso, el reto sería efectivamente que tiendan todos los puentes posibles, y que en caso encuentren a la mafia fortalecida en su contra, lista y salivando para vacarlos, que lideren al pueblo físicamente para ir frente al Congreso y pararse frente a ellos y denunciar abierta y claramente cualquier intento de desestabilización del régimen, ya no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista legítimo. Es decir, si tú eres el presidente, tienes una legitimidad que no te puede arrancar el Congreso. No sé si me dejo entender. Y habrá que tener el liderazgo suficiente y los pantalones para hacerlo, en caso que los integrantes del Congreso, que van a ser en buena cuenta los mismos que hoy integran el pacto mafioso, mucho me temo, quieran resistirse a cualquier acuerdo. Hay la opción de la acción popular y tendremos que estar atentos a ello. Es un tema importante la legitimidad del gobernante, del elegido, de manera que las opciones están ahí. ¿Qué decirle a los jóvenes? Nosotros en el 80 fuimos por primera vez a las elecciones, Oscar, con la Asamblea Constituyente.
y ahora jóvenes que llegan a los 4 millones, casi, dos que van a votar por primera vez, pero jóvenes, 4 millones. ¿Qué decirles a ellos, a los jóvenes, de lo que está en juego estas elecciones, que son de alguna manera plebiscitarias entre la situación actual o el cambio que está requiriendo la población en general? Mira, lo único que habría que decirles es que piensen bien su voto, que no se lleven por emociones, que no sean fácilmente engañados, que no crean en todo lo que dicen. Yo siempre he dicho en mi carrera profesional y en las miles de entrevistas que he hecho, yo no creo en lo que dicen los políticos, creo en lo que hacen. Es decir, si un político dice, yo apoyo la lucha contra la corrupción, pero por ejemplo, aprueba leyes pro crimen que evitan que puedas hacer allanamientos. Ahora tienes que llamar al ladrón o al sospechoso. Aló, ¿te puedo allanar? No, entonces no voy. O que impidan la interceptación telefónica, o que impidan la colaboración eficaz, como ha pasado ahora. Obviamente no les puedes creer su discurso pro seguridad ciudadana o anticorrupción. Si tienes a un candidato que está diciendo yo no tengo nada que ver con el statu quo, pero resulta que han trabajado de la mano, abrazados con los que forman hoy parte del pacto mafioso, no le puedes creer. Si han hecho, por ejemplo, algunos imitaciones por encargo, siempre en contra del enemigo del medio, o sea, imitaciones por encargo, entonces analiza, o sea, a lo que voy, hay que analizar no solamente los dichos de los políticos, sino los hechos. Hay otro candidato que dice, yo respeto los contratos, promuevo, yo soy empresario, promuevo la empresa privada. Y acaba de meternos en un lío al desconocer un contrato, ley, entre dos empresas, con una empresa nada menos que Canadá, y está perdiendo los juicios. Y eso afecta al país, no solo a Lima, por 300 millones de dólares. Entonces, ¿le creemos? Eso es lo que yo quiero hacer, básicamente reflexionar a los jóvenes. No crean en todo lo que les dicen, sino comprueben. El accionar es el que define a las personas, no sus palabras. Y también es importante en el escenario que se viene la independencia de poderes. Y como bien dices en tu informe, producción me dice que lo vamos a pasar completo al término de la entrevista, Oscar, pero dices en el reportaje, la independencia de poderes se ha perdido, con excepción del Poder Judicial, felizmente el Poder Judicial no ha sido copado. Al cual algunos candidatos terruquean. Dicen que la izquierda ha tomado el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ellos no lo han tomado. Claro, a eso iba. Que también significa un gran trabajo y responsabilidad del futuro presidente. Ahí hay una gran responsabilidad para mantener esa independencia de poderes y que los otros poderes, el Ministerio Público, por ejemplo, también adquiera nuevamente su independencia. Creo que eso sí es posible en un escenario inmediato. Ese es el comentario que te pedimos también sobre el Ministerio Público, Oscar. Bueno, sí, definitivamente. Como yo hago el resumen, miren, este Congreso ha tomado el Tribunal Constitucional, que ha logrado, por ejemplo, que se manifieste diciendo que la cuestión esta de la vacancia por incapacidad moral no es por incapacidad moral permanente, no es por incapacidad moral psicológica, no es por incapacidad moral, no es cierto, de salud, sino es lo que el dictamen del Tribunal Constitucional es lo que dice que lo que piense que es el Congreso, eso es. O sea, les ha dado el absoluto poder discrecional respecto a por qué sacan un presidente. Por eso es que ahora lo podemos sacar. Mira qué pasa en el Perú. Para que tú saques un alcalde, te toma 2 años. 2 años. Para que saques un presidente, te toma un día. Lo hemos visto con Dina Boluarte. Un día. O sea, esto es inaudito. Pero han tomado también la Junta Nacional de Justicia, que ha sacado a 2 fiscales probos como Pablo Sánchez, antes a la que volvió luego, y ahora a Delia Espinosa, nueva decana del Colegio de Abogados, la sacaron sin ningún argumento, básicamente porque los estaba investigando.
también han tomado, por lo tanto, la Fiscalía de la Nación, donde ha vuelto un implicado, ahora el fiscal de la Nación oficial del Perú, ya no temporal, accesitario, sino el formal, es un hombre implicado directamente con los cuellos blancos, que además ha tenido la frescura de retornar a cargos claves en la Fiscalía a otros investigados por los cuellos blancos. Es decir, hemos perdido el Ministerio Público. Ahora está en manos de la mafia directa y claramente. Solo nos queda el Poder Judicial y yo creo, finalmente, que para sostener esta democracia y recuperarla, los medios de comunicación como el tuyo, Néstor, sumándolos, van a ser esa fuerza que nos defienda de esta suerte de dictadura civil que estamos viviendo. Este poder mafioso que está en el Congreso de la República y que maneja el Poder Ejecutivo en este momento. El Perú es más grande que sus problemas, siempre se ha dicho, y eso es cierto. Igualmente el dicho que Dios es peruano, y el Papa también es peruano, entonces creo que para terminar la entrevista, Óscar, con optimismo, creemos en la madurez del ciudadano peruano. Esperemos que se cometan la menor cantidad de errores al momento de la votación. La observación y la recomendación que haces de votar por el presidente, pero no votar por senadores o diputados, principalmente senadores, por el poder omnímodo que tienen, por los grupos políticos de la mafia actual, para esa renovación que todos estamos esperando, ese cambio que todos estamos esperando, Óscar. Néstor, para irnos con optimismo, con un mensaje de optimismo, quiero recordarles a tus seguidores que este Perú es el Perú que superó el gobierno militar de Velasco y de la Fuerza Armada en general, superó a Sendero Luminoso, no como pasó en Argentina o Chile, que fue masacre de gente, de miles de gentes inocentes. Acá sí murieron peruanos, pero efectivamente llegamos a salir. Miren ustedes, Colombia sigue con guerrilla hasta hoy, sigue después de 50 años. Este es el Perú que sobrevivió al COVID. Este es el Perú que sobrevivió a la dictadura de Fujimori y Montesinos, que recordemos a los que no tienen memoria, que terminó con casi todos sus ministros encarcelados, sus jueces encarcelados, sus fiscales de la nación encarcelados, sus generales de la Fuerza Armada encarcelados. No hay en la historia del Perú un gobierno que ha terminado con casi todo su staff de gobierno encarcelado. No hay, solo hay uno, el de Fujimori. Ahora, si queremos ignorarlo y a pesar de eso queremos votar por ellos, nada, los aplaudo, adelante. Pero en todo caso, no neguemos la realidad, ¿no? Pero hemos superado todo eso y hoy estamos en un país que mira, a pesar de todo, con optimismo el futuro, que, digamos, tiene estabilidad. Sí hay falta de empleo, cosa que no se entiende teniendo tan buena salud económica en el Perú, porque tenemos estabilidad económica. Sabemos que lo que compramos hoy vale más o menos lo mismo mañana, y esa es la inflación manejada, que aunque está elevándose obviamente por el conflicto internacional, pero, digamos, tenemos razones para mirar con optimismo al Perú, pero el que estemos más o menos bien o mejor que los otros en Latinoamérica no quiere decir que nos quedemos ahí, ¿no es cierto? Que nos dormamos, que haya que dormirse en sus laureles. Todo lo contrario, el estar bien de salud no significa que estés echado todo el día en tu cama, significa que tienes la fuerza para hacer cambios, para luchar, para mejorar la situación de tu familia, el nivel de vida de tus congéneres. Ese es el mensaje que hoy debemos rescatar y con ese optimismo debemos ir el domingo a votar con fe en el Perú, porque no todo está perdido. Y el voto, yo diría que puede ser tu voto, la kriptonita de los mafiosos. Totalmente de acuerdo, y nosotros los comunicadores somos partícipes, pero también estamos haciendo la historia del Perú de los últimos 50 años y esa es una realidad con el resumen que has hecho muy bien de que el Perú ha resistido a crisis realmente graves. Esta es una de ellas, pero que también vamos a salir victoriosos. Gracias, Óscar. Estaremos conversando
la próxima semana. Esperemos que tus tiempos lo permitan a la luz ya de los resultados. Gracias, Óscar. Un abrazo. Gracias, Néstor. Encantado. Muchas gracias. Éxitos. Gracias también. Don Óscar Díaz Moscoso, colega que conocemos desde los 80, como siempre decimos, de la televisión en blanco y negro y de el arco iris también era en blanco y negro en esos tiempos. Pero estamos ahí, al pie del cañón, periodismo independiente que promueve el desarrollo humano. Hay un video que hablábamos a propósito de la entrevista con Óscar, que lo vamos a poner para conocimiento de todos ustedes, para reafirmar lo dicho por Óscar en la entrevista. El comentario de hoy tiene que ver directamente con el actual Parlamento, porque hay gente que se pregunta ¿y por qué dicen que es tan malo este Parlamento? Y vamos a hablar de la herencia maldita del Parlamento 2021 y 26, explicándoles solo algunos de los puntos más saltantes de lo que nos deja este Parlamento, que la verdad nos hace extrañar a los robacable, a los comepollo y a los lavapiés. Primero, este Parlamento, amigos de Tierra Adentro, ha cambiado 50 artículos de la Constitución sin ser un Congreso Constituyente. Repito, no 5, no 3, no 2, 50. Los mismos que dijeron que Castillo no toque la Constitución ni con el pétalo de una rosa. Bueno. Después, eliminaron la figura de la cuestión de confianza, con lo cual han convertido al próximo presidente del Perú, sea quien sea, ojo, sea Keiko, López Aliaga, López Chao, Nieto, Carlos Salas, quien sea, ya no tiene ese instrumento. Por lo tanto, será el próximo presidente un rehén de los partidos que dominen el Congreso. O sea que si usted cree que ya con el nuevo gobierno ya se acabaron las vacancias cada 2 días, no es así. Por este Parlamento. Cambiaron también el régimen presidencialista. El Perú tiene una tradición de régimen presidencialista con parlamento. Pero lo cambiaron por un régimen parlamentario hecho a su medida. Por eso son ahora amos y señores del gobierno. En medio de la peor ola de violencia e inseguridad del país, este Parlamento lo que ha hecho es aprobar 7 leyes pro crimen. Ojo, eso no se veía, digamos, la ola de violencia que mencionamos desde Sendero Luminoso. O sea, es grave. ¿Qué pasa ahora? No se puede realizar un allanamiento sin presencia del sospechoso y su abogado. Es decir, oye, aló, te quiero vigilar, te quiero investigar tus... ¿Ya? ¿Puedo ir? No, no puedes porque no está mi abogado. Ah, ya, no voy. Eso lo ha hecho este Parlamento. La colaboración eficaz ha sido reducida a su mínima expresión. Los corruptos obviamente están de fiesta. Ya no hay colaboración eficaz. ¿Se ha excedido en la figura? Sí, señores, sí. Pero si yo tengo un dolor en la pierna no me la amputo. O sea, me la curo. Han restringido, este Parlamento ha restringido la interceptación telefónica como herramienta de lucha contra el crimen organizado. En todo el mundo, amigos de Tierra Adentro, la interceptación telefónica es fundamental cuando se habla de organizaciones criminales, porque es así, ahora más que nunca. Han convertido en una caricatura el licenciamiento de universidades, quienes habíamos visto con entusiasmo la creación de la SUNEDU, ¿no es cierto? Y que le estaba quitando la licencia a algunas universidades truchas que, ¿se acuerdan? Que tenían solo fachada. Uno de ellos está en el Congreso, presidente, y es candidato. Le han cortado las piernas a la SUNEDU. Si consigues la licencia una vez, es para siempre. O sea, no evaluación, no, ¿para qué? ¿Para qué evaluar? Aprobaron la norma que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad. Con los mismos argumentos, los crímenes de guerra del nazismo no hubiesen tenido castigo. Pero no puedes tumbar toda una jurisprudencia y más un derecho universal por un caso o 2. Según el Consejo Fiscal, 229 leyes aprobadas por este Congreso podrían ocasionarles a una pérdida estimada de más de 35.000 millones de soles. Esto no lo dice la ultraizquierda, no lo dicen los caviar, no. Esto lo dice el Consejo Fiscal, que es un ente serio e independiente. Modificaron las leyes forestales vigentes para permitir deforestación de territorios amazónicos. El referéndum del 2018, como ustedes recordarán, rechazó con un contundente 90% la bicameralidad y la reelección inmediata. Bueno, pues este Congreso se sentó en el referéndum, ¿no? Hizo todo lo contrario. Resucitó la Cámara de Diputados y Senadores para poder reelegirse. Salieron a votar que 20 millones de peruanos, 25 y el 90%, o sea, 20 millones no quieren que yo me reelija. No, me reelijo. Si los ciudadanos queremos cambiar las leyes que sentimos que atentan contra nuestros derechos, teníamos la figura del referéndum. Y digo teníamos porque ya no la tenemos. No podemos reunir firmas para convocar un referéndum a menos que lo permita el Parlamento. Han hecho ese cambio en la Constitución. O sea, ¿usted quiere juntar firmas? No.
le pide al Parlamento, al que va a criticar, al que le va a decir, hey, basta, estás abusando del poder, y él le dice, no quiero darte permiso, y se acabó el referendo. Para terminar, amigos, si todo esto fuese poco, porque hay mucho por contar, este Congreso, el actual, tomó por asalto, de manera absolutamente descarada y escandalosa, casi todos los poderes del Estado. Tomó la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de Nación, el Tribunal Constitucional, solo no pudo con el Poder Judicial, gracias a Dios. Todo lo demás lo ha tomado, sin bases nada más que basados en sus votos abusivos. Por lo tanto, estos son los partidos que es bueno que recuerden que están hoy en el Congreso y que están postulando aquí en este programa. No vamos a decirles por quién votar. Por lo tanto, la reflexión final es, amigos, si ustedes están contentos con todo lo que he reseñado, si ustedes creen que es macanudo que hayan ignorado el referéndum, que haya leyes pro crimen, que suba la delincuencia, que no hay interceptación, que llamen a los sospechosos antes de allanarlos, voten por ellos. Pero si ustedes, como nosotros, creen que este es el peor Congreso de los últimos 50 años y que lo que ha hecho es forzar al máximo nuestra democracia, no voten por ellos. Aquí hay que hablar claro, este es un momento histórico para el Perú. ¿Qué dijo el New York Times en un interesantísimo artículo hace poco? Dijo, no se necesita un dictador para acabar con una democracia, reseñando todo lo que ha hecho este Congreso, el que acabo de describir, para destruir por dentro la democracia peruana. El 12 de abril y luego en segunda vuelta tenemos derecho al voto todavía. Muy bien, creo que el video merece reflexión y comentario, además, en la familia de lo que significa la herencia que ha dejado, que está dejando este Congreso, que no son nada positivos para el pueblo, pero que, como decía Oscar, todo es perfectible y todo puede ser revisable, así que en ese escenario el optimismo que creo que está presente frente a un panorama tan pesimista.